Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Les tenemos más bien un panel de un tema muy complejo y preocupante que está pasando, porque el caso del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, o más conocido como el Lezaeta, entra este martes en una fase decisiva con la formalización de Hernán Meneses Leal, estudiante de 18 años acusado por el homicidio de la inspectora María Victoria Reyes, de 59 años, y por múltiples ataques contra funcionarios y alumnos. La investigación sostiene que el hecho fue planificado durante al menos 4 meses, mientras la defensa incorporó informes de salud mental que serán partes de la discusión judicial, aunque por ahora la Fiscalía descarta imputabilidad. A solo días de la tragedia, un nuevo episodio en Curicó, donde un alumno de 15 años intentó ingresar armado con una pistola cargada a un colegio, y también los casos de otro ataque en Argentina, Estados Unidos, amplían la alarma pública y nos obliga a poner ojo en este tema, y para eso tenemos un panel que paso a presentarlo a continuación. Nos acompaña esta mañana Ingrid Olea, directora ejecutiva de Educación 2020. ¿Cómo estás, Ingrid? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida, Ingrid. Y también José Miguel Vergara, encargado de incidencia en Elige Educar. Bienvenido, José Miguel. ¿Cómo están? Bien, Con harto gracias. trabajo, me imagino. Muy intenso ha sido esto, sí. Revisando estos casos. Revisando estos casos, atento a los casos y también tratando de ponerle un poco de perspectiva, tratando de ponerle también un poco de mirada pedagógica, educativa, que tiene que tener el problema, pero tiende a cargarse más como al sensacionalismo de la tragedia. Bueno, Sí. y hablando de eso, claro, Sí, desde el Elige explíquenos un Educar poco. también desarrollando datos, viendo cómo podemos acompañar a las comunidades docentes, ¿cierto? Y a la comunidad educativa que está pasando por este lamentable momento. Perfecto. Y hablando de lo que decías tú, Ingrid, ¿cómo ves tú el caso que sucedió específicamente en el Liceo de Calama? Como tomando en cuenta esto que dices tú, una perspectiva no tan sensacionalista. Sí, desde un punto de vista como educativo, y que de hecho es un punto de vista que incorpora la ley de convivencia, que se debiera estar promulgando, ya se debiese haber promulgado, estamos ya pasados en la fecha. Los problemas de los que hoy día se mezclan, nos gusta separarlo en 3 niveles. Problemas de convivencia, que son normales, deseables, resolver problemas y conflictos en el colegio es parte de las cosas que se aprenden. Y eso está dentro del colegio, de los procesos normales, y es normal también que los profesores sean quienes lo abordan. Luego están los hechos de violencia y luego están los hechos constitutivos de delito, ¿sí? Entonces el abordaje siempre tiene que ser tratando de fortalecer esa base de convivencia y avanzando hacia abordajes que son cada vez más complejos a medida que sube la gravedad de los hechos. En este caso es un hecho constitutivo de delito, entonces es un abordaje que el colegio no es capaz no tiene las facultades legales siquiera para abordarlo por sí solo. Entonces estamos muchas veces en el debate pidiéndole a los colegios que se hagan cargo de problemas que los colegios no pueden hacerse cargo. Perfecto. Vamos a hacer una actualización un poco para la gente que no ha seguido mucho el caso de Calama. Este martes 31 de marzo será formalizado Hernán Meneses Leal, de 18 años. La Fiscalía solicitará prisión preventiva y lo va a formalizar por un homicidio calificado consumado y 4 homicidios frustrados. La víctima fatal es la inspectora María Victoria Reyes, de 59 años, y además resultaron heridos la funcionaria Aide Moya, que está aún en riesgo vital, 3 estudiantes y un alumno con lesión torácica de extrema gravedad. Esto es lo que sucedió en el colegio de Calama. La investigación de la PDI apunta que el ataque fue planificado durante al menos 4 meses. Se encontraron pruebas en el domicilio del imputado, un cuaderno incautado, publicaciones en Instagram y YouTube, su teléfono celular, videos de cámaras del colegio, armas y elementos encontrados en su mochila. Lo que llama la atención, y acá quiero que me puedan como acompañar en esta reflexión y que todos hagamos un poco, fue lo que se encontró escrito en el cuaderno de esta persona de 18 años. Él escribió que quería matar a todos los niños para que no sufran en la adultez. Esta frase, ¿qué nos dice? Esta frase... Dale, tú. Gracias, Ingrid. Sí, yo creo que también hay que abordar harto los problemas de salud mental que están enfrentando los jóvenes hoy en día. Desde el retorno, desde la pandemia, ¿cierto? Hay esta sensación de soledad, ¿cierto? Que se extiende y que puede traspasar, ¿cierto?, a las comunidades educativas. Ahí es importante cómo acompañamos a los jóvenes, a los niños, ¿cierto?, pero también a los profesores para prevenir y visualizar, ¿cierto?, cuando estos problemas se presentan,
desde antes, ¿cierto? Entonces ahí creemos que hay todo un rol que se puede jugar y también habla de cómo enfrentamos como sociedad la salud mental en nuestros jóvenes, que es muy necesario abordarlo desde la política pública, pero también desde el ámbito educativo y familiar. Ujú. Sí, algunos datos que quizás no todos estamos como al tanto. Hay estudios de tanto del CIMSE o estudios como de universidades académicos que dicen más de un 40% de estudiantes declara haber presenciado situaciones de agresión verbal o física en su establecimiento. O sea, 4 de 10 ha sido testigo. Y también otro estudio de una universidad que dice 1 de cada 4 adolescentes presenta síntomas depresivos. Entonces, hoy día, efectivamente, tenemos un problema muy grave de salud mental en la niñez y adolescencia. Por muchos factores, puede ser entre ellos la pandemia, entre ellos los dispositivos electrónicos. No tenemos todavía como esta fue la causa para este problema, pero efectivamente hay una crisis de salud mental hoy día en los establecimientos y la profesora no es psiquiatra, no es psicóloga, no es terapeuta ocupacional, no es asistente social y en el debate muchas veces le estamos pidiendo como profesores, háganse cargo, ¿cómo no vieron esto? Cuando en realidad el colegio es el lugar donde pasan más tiempo, pero el colegio es uno de los dispositivos, digamos, que tiene el Estado que debiesen estar al servicio de toda la niñez y adolescencia. Entonces, tenemos el problema en el colegio, que los profesores están sobrepasados, y estos casos se debiesen identificar en el colegio, pero no tratar en el colegio. Se tratan por los profesionales de la salud mental que están en el sector salud. Esas derivaciones no siempre funcionan, a veces funcionan y hay listas de espera, y también algunas veces no se identifican a tiempo. Entonces, tenemos como distintas capas del sistema en las cuales estamos fallando para la detección. Sí, ahí justamente quería complementar lo que decía Ingrid respecto a datos. Desde el IGEDUCAR nosotros le hemos preguntado justamente a docentes sobre el clima al interior de la escuela. Y un 54% de los docentes identifica que ve por lo menos 3 veces a la semana situaciones de violencia entre estudiantes. Entonces, también les preguntamos a los mismos docentes cuáles son las causas que más impulsan su salida de los establecimientos educativos. Y también está la situación de violencia entre estudiantes. Entonces, ahí también es cómo entregamos las herramientas, justamente como decía Ingrid, a estas comunidades educativas que no muchas veces cuentan con los recursos, los profesores están sobrepasados, ¿cierto? Trabajan horas adicionales no remuneradas en sus casas, muchas veces no tienen las herramientas, ¿cierto? Dadas las situaciones de violencia que pueden ir escalando. Entonces, cómo los acompañamos, ¿cierto? Pero también cómo entregamos los recursos desde el Estado, ¿cierto? Para poder enfrentar estas situaciones que van en escalada. Estamos conversando con un panel respecto al tema que se ha tomado la agenda en los últimos días, la violencia en las escuelas, particularmente a partir de la masacre en Calama. Vimos un caso en Curicó también. Yo quiero preguntarles de su expertise desde el punto de vista educacional, de cómo logramos mecanismos de detección. Está esta serie Netflix Adolescencia, que uno ve que era un niño que parecía muy normal, que tenía modal, educado, pero que estando en internet sus padres no podían detectar que estaba viendo, qué ideas se le estaban colando, porque además hay la llamada edad del pavo cuando uno es adolescente que como que está en su mundo, se encierra y como que tampoco quiere contar mucho lo que está haciendo, no comparte, es donde más te alejáis de tus papás porque querés ser independiente, y como que tenés un mundo propio interno que no compartes a veces, y todo eso que se cocina en tu cabeza, de repente quizás lo saben tus más amigos, pero quizás ni eso, a veces te lo guardas tú solo. Entonces está la familia por un lado, está la comunidad educativa, que ahí también hay que ver, usted mismo lo dice, los profes no son psicólogos, necesitamos más psicólogos, necesitamos más inspectores, necesitamos más otros tipos de profesionales que estén ahí, la sociedad en su conjunto. ¿Cómo logramos detectar? Porque nuevamente me remito a esta serie Netflix Adolescencia, que le recomiendo la vean, son 4 capítulos y realmente impactante para entender cómo de repente estas ideas que ahora circulan por el acceso a internet calan tan hondo que se junta con la crisis de salud mental, a veces con la situación socioeconómica, los problemas familiares, los problemas en el colegio de bullying y finalmente generan un caldo que hace que un joven recién convertido en adulto según la legislación intenta cometer una masacre que si no es por unos jóvenes de segundo medio que lo detienen, quizás que hubiera pasado, claro. Y gracias a Dios que no pasó algo mayor. Sí, ahí yo creo que no se puede mirar este problema que es bastante complejo, ¿cierto? Desde como con una varita mágica, revisemos mochila o pongamos detectores de metales, sino que se necesitan soluciones más sistémicas. Yo creo que
no puede ser abordado desde solo educación, como decía también, como dijo Ingrid anteriormente, sino que, bueno, cómo se involucra el desarrollo social, ¿cierto? Los municipios, la territorialidad, ¿cierto? También la familia, la comunidad educativa, los profesores, para solucionar este problema y justamente, como tú decías, prevenir. Ahí yo creo que es bastante complejo. Muchos actores han dicho como no podíamos ver venir esto, pero a lo mejor sí lo podríamos haber visto venir, ¿cierto? Si atendíamos a nuestras juventudes a tiempo, ¿cierto? Si acompañábamos a los profesores, entregándoles herramientas, ¿cierto? Y a las comunidades educativas justamente para hacer frente, ¿cierto? Y visibilizar cuando un alumno está mostrando señales familiares, ¿cierto? Señales internas, casos de bullying, ¿cierto? Que se vienen al interior y que, como tú decías, muchas veces se vienen en silencio. Entonces, todos hemos sido adolescentes, ¿cierto? Todos hemos pasado por esas épocas difíciles donde no es difícil confiar en el adulto, ¿cierto? Y esos son tejidos sociales que se deben crear desde las comunidades, pero también desde la familia. Y ahí un llamado, ¿cierto? A los establecimientos, ¿cierto? A la familia, a hacerse parte, ¿cierto? De estos procesos de convivencia, a conversar lo que pasa, acercarse a su hijo, ¿cierto? Muchas veces uno supone que está todo bien porque hay silencio, y muchas veces ese silencio es un indicador de que no está todo bien. Y ahí es cómo nos enfrentamos, cómo nos acercamos a los profesores, ¿cierto? Para preguntarles cómo está nuestro hijo, ¿cierto? Y creo que la participación activa de la familia, ¿cierto? Pero también de las comunidades es trascendental justamente para prevenir. Sí, a mí me gustaría llevar esto quizás un poco más al terreno de la política pública, porque hoy día estamos hablando de esta contingencia, pero el año escolar también partió con esta nueva ley de celulares. Y la nueva ley de celular y dispositivo electrónico su diagnóstico parte precisamente de lo que decías, el acceso a internet, el acceso a redes sociales, el acceso a esta tecnología sin ningún tipo de regulación tiene muchos riesgos. Tiene riesgo, por un lado, de concentración, de aprendizaje, que están bien estudiados, también tiene muchos riesgos de salud mental y riesgos también de a lo que se exponen los niños y adolescentes, como se exponen a ver contenido que no es adecuado y también a que adultos se puedan contactar con ella de manera no adecuada. Entonces, hoy día los colegios, sale la ley, tienen hasta junio para ajustarse a esta nueva ley y modificar sus protocolos, cómo vamos a hacer que los niños no ocupen el celular. Pero eso también tiene que ir acompañado con que no compense lo que ahora no está haciendo en el colegio cuando llegue a la casa. Eso sería, en el fondo, mover el problema de un lado para otro. Entonces, es una tarea que tenemos que abordar como todos en conjunto. La ley pone que hay que hacer campañas para que las familias se informen, pero también es algo que el colegio puede tener un rol en explicar que esto no es una sanción, no es un castigo, es una medida de protección ante los riesgos que tiene la tecnología, especialmente en la niñez y adolescencia. En la serie era un niño que veía estas cosas en foros, que probablemente decía, ¿es usted mayor de 18? Y el niño ponía, sí, soy. Claro. Y eso también me gustaría agregarlo porque para como también mostrar que es un problema súper complejo y no lo estamos abordando de manera correcta. Decía recién que esto también es desarrollo social. Hoy día está en proceso de implementación todavía la ley de garantías que establece la creación de oficinas locales de la niñez en cada municipio, que se supone que tienen que articular la oferta del Estado. Entonces tenemos desafíos, ahora se están anunciando si ponemos o no detectores de metales. Solo decir que todo esto no es barato, esto cuesta plata y estamos al mismo tiempo diciendo que el ministerio primero está en déficit y segundo tiene que recortar su presupuesto en un 3%. Entonces tenemos que abordar problemas que son complejos. Abordar problemas complejos no es gratis, no es barato. ¿Y con qué recursos los vamos a hacer si estamos con estos anuncios de recorte? Oye, compleja situación que se vive actualmente respecto a lo que estaban conversando. Bueno, hoy día, no sé si fue hoy día que el presidente José Antonio Kast dijo que los casos de violencia en los colegios partieron con María Música Sepúlveda, ¿se acuerdan? Sí, cuando le tiró una jarra de agua a la agua. entonces ministra de Educación Mónica Jiménez, creo que fue el año 2008, y que desde ahí parte la violencia en la escuela, una asociación que a mí me parece fuera de contexto en algún nivel. ¿Qué piensan ustedes? Sí, yo creo que ahí hay varios elementos que yo creo que es difícil atribuir, ¿cierto?, justo a ese hecho, como la escalada de violencia o, ¿cierto?, las situaciones de violencia que se pueden estar viviendo al interior de los establecimientos. Pero, sin embargo, creo que efectivamente han habido problemas que desde la política pública no hemos sabido mirar. Como sociedad tampoco hemos mirado.
y es justamente cómo nos hacemos cargo, ¿cierto?, de lo que decía Ingrid, de estas situaciones de convivencia que escalan en situaciones de violencia, ¿cierto?, y que pueden terminar en situaciones delictuales. Y ahí creo que atribuirle, ¿cierto?, solo a un hecho puntual, no sé si corresponde, sino que es una mirada mucho más sistémica de justamente como decíamos, la pandemia, ¿cierto?, situaciones familiares. También hay una frase que me gusta mucho, que es: lo que le pasa a la escuela le pasa a la sociedad, y lo que le pasa a la sociedad le pasa a la escuela. También son reflejos, son espejos, ¿cierto? Cómo nos hacemos cargo, ¿cierto?, de las vivencias que tienen los jóvenes hoy en día, los niños, en sus barrios, en sus familias, ¿cierto?, en sus distintos territorios, que también influyen en cómo se relacionan con sus padres, cómo se relacionan con sus profesores. Ahí también, cómo los adultos nos hacemos cargo. Nuestra encuesta Voces Docentes del año 2025 menciona que los profesores manifiestan que el 10% de ellos manifiesta haber sido agredido por sus apoderados. Claro. No es menor, es un 10% de apoderados que agrede. Estos principalmente son insultos, y los hijos muchas veces son el reflejo, pueden responder, ¿cierto?, a esas mismas interacciones. Entonces, también cómo damos el ejemplo, ¿cierto? Y repito, creo que limitarlo, ¿cierto?, a un caso puntual, elemento puntual, no da muy al lugar. No da. Sí, yo creo que me gustaría poner en perspectiva también que acá se confunden quizás dos conceptos que en el debate es fácil tirarlo así como al aire, que es la disciplina y el autoritarismo. En el 2008 vivíamos en una sociedad que no tenía tan presente el enfoque de derechos de la niñez. Hoy el enfoque de derechos de la niñez está presente, no solo porque desde hace ya 4 años se incorporó a nuestra legislación nacional, sino también porque los niños y los jóvenes están más conscientes de que tienen derechos, y sus derechos son de especial protección y tienen que ser respetados. Entonces, del 2008 hasta ahora, primero, la sociedad ha cambiado, y segundo, si bien a los profesores les debemos respeto, eso no implica necesariamente que eso se convierta en autoritarismo. Entonces, por supuesto que a un profesor jamás se le puede agredir de ninguna forma, por supuesto que a las profesoras y profesores se les tiene que respetar, pero eso no significa volver a las salas de hace 20 años donde profesores decían que hay que hacer las cosas y sin explicación y sin incorporar las visiones de los estudiantes. No es una forma de enseñar que hoy día, primero, sea como legitimada por las comunidades, y segundo, muchas de las prácticas que en algún momento existieron en las aulas hoy día entran en conflicto con el enfoque de derechos y pueden incluso llegar a vulnerar derechos de los niños. La labor docente es muy importante, y nuestro actual presidente tiene una perspectiva al respecto que quiero que la pasemos a revisar también, porque también se ha tomado también la agenda no solo social, sino que política. Hay que ver cómo la política pública actúa. Veamos lo que dijo el presidente de la República de Chile, José Antonio Kast Ruiz, al respecto. A ver. De sectores políticos se ha levantado la inquietud, pero cuando vemos la evolución de cómo nosotros hemos planteado siempre el tema del respeto, el tema de la disciplina, no siempre hemos encontrado la colaboración de actores relevantes, como pueden ser algunos gremios. Está hablando del Colegio de Profesores. Sí, si yo veo cómo el Colegio de Profesores fue abordando esta situación, he visto una evolución positiva, pero lamentablemente tardía, porque estos hechos hacen que ellos hoy día digan: tenemos que resguardar la integridad de los profesores, de la comunidad escolar y de los estudiantes. Pero ¿por qué no tomamos medidas antes? Si ya esto era una discusión, el tema de los portales, las mochilas. ¿Con seguridad, con salud mental, con fallas en la prevención de parte del Estado? Yo creo que esto parte mucho antes. Parte en un debate de años atrás, cuando se empezó a hablar de algo que es relevante, que es la convivencia escolar, el respeto, la disciplina. Cuando se va perdiendo el tema de la disciplina, el respeto hacia el otro, el respeto al profesor. Podemos situar esto cuando una joven le lanza un jarro de agua a una ministra de Educación y no hay una sanción correspondiente. Esto va creciendo en la medida que nosotros no le ponemos atajo a ciertas faltas de respeto. ¿Se detiene solo con medidas punitivas, no, presidente? No, nosotros ya habíamos iniciado un diálogo abierto con directores. Se había realizado un primer diálogo con más de 100 directores de establecimientos educacionales en Biobío. El día de ayer estuve con cerca de 100 directores en la región metropolitana. Ahí están las palabras del presidente de la República, José Antonio Kast Ruiz. Bueno, ahí critica muy duramente al gremio de profesores de que no se hacen cargo, y bueno, remite a un episodio del año 2008 como el inicio un poco de esta violencia que hay actualmente en escuela, y que nos tiene conversando
del tema.